Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí pues con nuestro último eh, seminario de esta serie de seminarios especiales de Geología 40 años. Pues muchísimas gracias a Tania de antemano por haber o por venir compartiendo su conocimiento en el área de la geoquímica del petróleo y sus aplicaciones. Y hoy vamos a ver algo muy interesante, es cómo esa geoquímica orgánica e inorgánica de alguna forma tienen que ver con pues la calidad de los reservorios y la calidad de los hidrocarburos generados. Entonces, pues ya se irán conectando poco a poco las otras personas, pero para dar inicio, pues Tania, mil gracias y empezamos. Dale, María, buenos días para todos. Entonces, bueno, ya en el seminario 3 vimos la aplicación de lo que era la técnica de biomarcadores para los análisis del crudo y lo que les voy a mostrar hoy es el caso estudio de lo que hice en el doctorado, pero entonces desde otro enfoque. Ya no nos vamos a enfocar en nuestra roca fuente, sino nos vamos a enfocar en nuestra roca reservorio. Entonces, bueno, el proyecto se tituló Efectos de la interacción de los hidrocarburos sobre la diagénesis en reservorios de areniscas siliciclásticas. Entonces, aquí ya pueden evidenciar que estamos directamente sobre la fracción inorgánica de nuestra roca reservorio. Bueno, ¿qué ocurre acá? Nosotros veníamos trabajando, ¿sí? Toda la dinámica orgánica de nuestra roca fuente, cómo la materia orgánica cambiaba según la etapa de enterramiento, temperatura y profundidad. Entonces hablábamos de diagénesis, catagénesis y metagénesis, ¿sí? Pero ahora vamos a enfocarnos directamente en esta dinámica inorgánica, en lo que ocurre a nivel mineralógico en nuestra roca reservorio cuando ese hidrocarburo incursiona en la roca. Entonces, ya sabemos que la roca en sí, nuestro sedimento, atraviesa también una serie de etapas que se denominan eogénesis, mesogénesis temprana o tardía y telegénesis. Bueno, entonces, para ubicarnos en el contexto del área de estudio, este estudio se llevó a cabo en la cuenca Valle Medio de Magdalena, específicamente sobre el sinclinal del Nuevo Mundo y sobre el sinclinal de Infantas. ¿Sí? Vemos que en el sinclinal del Nuevo Mundo tenemos la influencia de la falla La Salina y hacia el sinclinal estamos un poquito alejados de la falla, pero nos encontramos también bajo dominio estructural. Entonces, la principal roca fuente en la cuenca Valle Medio Magdalena es la formación La Luna. Como sabemos, la Luna es Cretácico superior y tiene tres miembros que generan, o tres miembros con fases orgánicas que nos generan los hidrocarburos que vemos hoy presentes en la cuenca. Bueno, entonces, esto es gráficamente lo que veníamos mirando en el seminario 2 y en el seminario 3, las zonas de generación de aceite, ¿sí? Que tendrían equivalencia con lo que nosotros miramos en nuestra roca reservorio en cuanto a temperatura y a profundidad. Entonces, a nivel inorgánico, la eogénesis en el reservorio estaría, o son todos aquellos procesos que tienen lugar a temperaturas menores a los 60 grados y profundidades menores a 1 kilómetro. La mesogénesis estaría en las profundidades entre 2 y 3 kilómetros y temperaturas entre los 70 y los 100 grados. Y a partir de allí empezamos nuestra etapa de telegénesis. Entonces, la roca reservorio que voy a mostrarles hoy en este caso de estudio es la formación mugrosa de edad de Oligoceno, ¿sí? Como la podemos ver acá en esta sección de arenitas más claritas al amarilla T que tenemos acá. La formación mugrosa se expone en la cuenca Valle Medio de Magdalena de una forma muy bonita hacia la zona céntrica de la cuenca y en esos afloramientos fueron los que tomamos el muestreo de roca. Entonces se trabajó con areniscas de afloramiento que mostrasen unas características que ya les voy a describir más adelante. Bueno, ¿qué nos interesaba a nosotros conocer de acá, de estas areniscas? Primero, que estuvieran impregnadas de hidrocarburos. Y segundo, las areniscas mostraban una característica única de un blanqueamiento,
¿sí? A nivel global, nosotros encontramos muchos estudios que nos pueden relacionar el comportamiento de la roca reservorio cuando los hidrocarburos que vienen de nuestra roca fuente ingresan, ¿sí? Incursionan en esta roca. Pero a pesar de los estudios que se han hecho, hoy en día, 2023, aún nos falta conocer mucho sobre cómo podemos definir esta interacción en la roca reservorio, ¿sí? Sobre si el momento en el que incursionan los hidrocarburos en la roca reservorio se afecta la calidad del crudo o no, y sobre si esos hidrocarburos influyen en los procesos de diagénesis de las arcillas que tenemos nosotros en nuestra roca reservorio. Es decir, el proceso a nivel mineralógico en la roca continúa igual con la presencia del hidrocarburo o tenemos algún cambio sobre esos minerales que se estarían formando allí, arcillosos autigénicos, ¿sí? Propios de la cuenca. Entonces, lo que buscamos en la formación mugrosa fueron unos blanqueamientos como estos que les estoy mostrando acá en una muestra de núcleo, que son muy característicos y que, digamos, naturalizamos. Los vemos como, o los asemejamos como algún proceso posterior a la depositación de la roca debido a procesos de meteorización, pero van un poco más allá, ¿sí? En la formación mugrosa, después del afloramiento, nosotros podemos ver esos blanqueamientos, ¿sí? Zonas desde blanqueamientos en escala de centímetros a escala de metros, ¿sí? Con una variación que va desde la incursión de los hidrocarburos, esa primera etapa, hasta estar completamente impregnadas nuestras areniscas. ¿Pero qué sucede allí? Esos blanqueamientos que nosotros naturalizamos o ya asumimos que son características por procesos de meteorización o postdepositación, resulta que podrían estar asociados a la presencia de los hidrocarburos en la roca. Y esto no solo se observa en la formación mugrosa, se observó también en la formación Picacho en la cuenca cordillera oriental y en la formación Mirador en la cuenca Yaricahuana. Entonces, ya llevamos un comportamiento observado en campo de unos blanqueamientos cercanos a las zonas donde el crudo incursiona. Este fue el problema a resolver en este doctorado y tratar de identificar a qué se deben esos blanqueamientos y de qué manera afectan el proceso de explotación de los hidrocarburos de manera pues convencional y con su recobro mejorado que se está haciendo actualmente en la cuenca. Entonces, trabajamos con unas preguntas de investigación y era cómo es esa interacción geoquímica entre los minerales que ya previamente caracterizamos en esa roca reservorio y los hidrocarburos que la están invadiendo, cómo se afecta o no la calidad del crudo, ¿sí? O la calidad de la roca durante esta interacción. E influye esa diagénesis de los minerales sobre la calidad del reservorio o no. Entonces, partimos de la siguiente hipótesis. En afloramiento, nosotros observamos estas características, unas zonas con blanqueamiento y unas zonas de unas areniscas rojizas y presencia de hidrocarburos. Asumimos como hipótesis que esos blanqueamientos se deben a la invasión y paso de esos hidrocarburos por la roca. ¿Por qué? Porque cuando el hidrocarburo, que serían los círculos a rayitas, incursionan en el sistema poroso de nuestra roca reservorio, van a comenzar a interactuar con los minerales que constituyen esta roca, que serían los círculos a color. Allí comienzan a ocurrir una serie de reacciones físico-químicas de oxidorreducción que van generando unos ácidos orgánicos e inorgánicos que fluyen en este frente de migración del crudo, es decir, fluyen más rápido que el hidrocarburo, ¿sí? Y nos van generando un aumento de porosidad secundaria en la roca. Entonces, ese blanqueamiento y esa alta porosidad secundaria que observamos nosotros en afloramiento en campo sería el resultado o podría ser el resultado de la invasión y paso de estos hidrocarburos por el sistema poroso de la roca. Entonces partimos de esa hipótesis. Mi objetivo principal era evaluar la interacción roca-fluido entre estos minerales que la constituyen y los hidrocarburos que la están invadiendo. Durante los procesos de migración, ya sabemos de esa migración secundaria, es decir, esa migración que tiene el crudo a través del sistema poroso de nuestra roca reservorio,
cómo se acumula y cómo se preserva en esta roca. Y trabajé con 3 objetivos específicos. Primero, que es lo que vamos a ver hoy, esas 3 etapas, cómo estos mecanismos de generación de porosidad secundaria se deben a partir de esa interacción entre la catagénesis, que es ese hidrocarburo que migró por migración primaria de nuestra roca fuente y llegó a nuestra roca reservorio, ¿sí? Con la diagénesis inorgánica de mi roca reservorio, como evidencia, es esta interacción crudo-roca, ¿sí? Cómo se forman esos ambientes superreductores asociados a la presencia de los hidrocarburos y las evidencias que tenemos de ello en la roca. Y por último, ¿cómo es esta interacción agua-roca? ¿Sí? ¿Cuáles son sus implicaciones en ese proceso de interacción entre la catagénesis y la diagénesis inorgánica? ¿Hay una pregunta, María? ¿O No, alguien entró a la charla y se abrió el micrófono, pero no hay preguntas hasta ahora. Dale, entonces, bueno, ¿cómo trabajamos metodológicamente con estas muestras? Entonces, se muestrearon, ¿sí? Esas areniscas de la formación mugrosa que estuvieran invadidas y no invadidas de hidrocarburos. Y a su vez se tomaron aguas asociadas a esa formación. Entonces, las zonas de muestreo, como las habíamos visto en el primer mapa, se encuentran sobre el sinclinal de Nuevo Mundo. Sí, esa fue nuestra primera zona de estudio, específicamente sobre su flanco oeste, en este afloramiento aproximadamente 200 metros. La zona 2 y 3 ya se encuentran sobre el sinclinal de Infantas. Ya estamos hablando de afloramientos de cerca de 30 a 40 metros de exposición única de la formación mugrosa. Y el muestreo de aguas se tomó en zonas cercanas al muestreo de roca y más hacia los flancos este del sinclinal y hacia la zona oeste de la cuenca para tener una visión general de lo que ocurre con el agua en la cuenca y pues tratar de diferenciar algunos flujos de esta agua. En laboratorio, ¿qué hicimos? Entonces, hicimos análisis petrofísicos con los plugs que estudiamos y les mostré cómo se hacía el análisis en el seminario 2. Mediante resonancia magnética nuclear, determinamos porosidad y permeabilidad. Se hizo análisis petrográficos, toda la parte textural, composicional y de diagénesis, mediante sección delgada al microscopio, como lo hacemos de manera convencional. Y se hicieron análisis geoquímicos de interacción crudo-roca mediante difracción de rayos X en fracción arcillosa. Entonces, ¿qué se hace aquí? De esta técnica no habíamos hablado, pero brevemente les voy a explicar. Lo que se hace es disgregar la muestra, ¿sí? En estas probetas. Se dejan decantar el material de 24 a 48 horas y después se toma una muestra de superficie de la zona media y de la zona inferior de cada probeta, a manera que estamos capturando el material sobrenadante, es decir, esa fracción arcillosa. Posteriormente se va a filtrar al vacío, ¿sí? Y cada muestra tiene un tratamiento diferente. La primera muestra no se le realiza ningún proceso, se deja de manera, se filtra el vacío y se deja tal cual. La segunda muestra se trata con cloruro de magnesio y posteriormente se satura en etilenglicol. Y la tercera muestra se trata con cloruro de potasio y posteriormente se calcina. Entonces, esas seccioncitas, porque es muy parecido a una sección delgada, pero en tamaño polvo, se pasa por el difractómetro de rayos X y de allí obtenemos estos difractogramas de la muestra que no se trató, de la muestra que se saturó con etilenglicol y de la muestra que se calcinó a 550 grados. Allí, bueno, aquí con esto, ¿qué hacemos? Identificamos pues las principales arcillas que tenemos allí de manera cuantitativa y de manera cualitativa. ¿Qué más se hizo? Bueno, en la interacción agua-roca se hicieron análisis físico-químicos, entonces todo lo que es pH, conductividad eléctrica,
temperatura y sólidos totales disueltos mediante un equipo multiparamétrico. Y previo a ello, debíamos separar pues, la fase oleosa de nuestra fase acuosa en las muestras que se tomaron de agua de producción de pozo. El análisis químico de estas aguas, es decir, la concentración de iones principales cationes y aniones, se realizó bueno, para definir cada uno de los iones. Se hace un proceso diferente, ¿sí? Dependiendo del ion que estemos trabajando. También se hicieron análisis de isótopos estables, deuterio y oxígeno 18, que se hicieron en laboratorios de Miami, y de isótopos radiogénicos de estroncio 87-86, que se hicieron en el laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, entonces pasemos a mirar los resultados de cómo estos mecanismos o cómo se dan o la identificación de estos mecanismos de generación de porosidad secundaria en nuestra roca a partir de la interacción de la incursión de esos hidrocarburos con el proceso de diagénesis inorgánica, es decir, de los minerales que constituyen la roca. Entonces, a nivel petrográfico, en la parte textural, podemos identificar que esto estamos hablando aquí de la sección de la fortuna, que es la sección que está sobre el sinclinal del Nuevo Mundo. Tenemos una variación de areniscas conglomeráticas hacia la base, ¿sí? Con unas areniscas de grano medio, fino y muy fino, con una selección entre pobremente sorteada a moderadamente bien sorteada. Tenemos una impregnación alta de hidrocarburos, como lo observamos en esta muestra. Los hidrocarburos incursionan en la roca a más de un 80% del total de nuestra roca. Tenemos también, bueno, eso es un ejemplito de la roca con una impregnación y el proceso en el que ya el crudo ha pasado por una de sus fases. Tenemos la sección 2, que es la de Peroles Santa Clara, que ya es más hacia la zona céntrica de la cuenca, donde tenemos una variación granulométrica entre arenas de grano fino y arenas de grano muy fino, con una selección moderadamente bien sorteada. Y la sección 3, lo mismo, tenemos variación de arenas de grano medio, fino, con una selección moderadamente bien sorteada. A nivel composicional, estas areniscas de la formación mugrosa se clasifican como litorenitas feldespáticas, litorenitas y en menor proporción como sublitorenitas. Entonces, ¿qué hicimos después de ya tener el análisis textural y composicional de estas arenas? Se pasó al análisis diagenético. Entonces se definieron 3 fases. La fase sublitorenita, litorenita y litorenita feldespática. ¿A partir de qué? Del análisis textural, composicional y del grado de diagénesis. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, identificando cada uno de los procesos diagenéticos, lo que es la compactación, la cementación, la disolución, alteración y reemplazamiento químico. Estos procesos, como les mostré en la primera figura, hacen parte de toda esa diagénesis inorgánica que tiene nuestra roca reservorio, diferente a lo que veníamos trabajando con nuestra roca fuente, ¿sí? Con esto definimos una secuencia paragenética, es decir, le ponemos un orden a nuestros procesos. Les voy a mostrar pues, brevemente un poco de cómo identifiqué cada uno de estos procesos en estas arenas. Entonces, de la sección de la fortuna, que es el sinclinal del Nuevo Mundo, la compactación la identificamos, bueno, por algunos contactos puntuales entre algunos minerales, lo mismo que en las fases 2 y 3 de esta sección, tenemos un contacto puntual entre algunos minerales que nos dan evidencia de ese proceso de compactación. Tenemos una deformación de nuestros minerales más dúctiles que nos dan evidencia de ese proceso de compactación. Y en la sección 2 y 3 volvemos a ese contacto muy puntual y tangencial entre algunos minerales. En cuanto a la cementación, bueno, en cuanto a la cementación fue muy chévere. En la parte petrográfica, nosotros solo podemos llegar a decir que tenemos un cemento cuarzoso, un cemento de tipo caolinita, un arcilloso indiferenciado, que no sabemos qué es, pero que llegamos
a determinar qué es mediante difracción de rayos X. Podemos en petrografía determinar un cemento calcáreo, calcita y siderita si tenemos la experticia de la identificación y diferenciación entre la calcita y la siderita y pues la presencia de hidrocarburos. Como teníamos una gran cantidad de cemento arcilloso indiferenciado, mediante difracción de rayos X, identificamos para esta sección de la fortuna del centenario del Nuevo Mundo que la facies 1 tenía principalmente o estaba compuesta por hilita, una hilita bien cristalizada y hilita bien cristalizada y una caolinita, ¿sí? Y la presencia de un cemento cuarzoso que parece un sobrecrecimiento alrededor de nuestros cuarzos. La facies 2 tenía presencia de lo que es hilita bien cristalizada, caolinita y la presencia de este mineral arcilloso que hace parte de, digamos que más que descubrimiento, una caracterización de un mineral que no habíamos visto en un ambiente continental, que no se había reportado y que hace parte del producto de esta investigación que ya pues tenemos en un artículo. Y vamos a explicarlo en el segundo objetivo, que se denomina vertierina. Es una arcilla verde, ¿sí? Principalmente compuesta por hierro. Y en la facies 3 tenemos la presencia de hilita bien cristalizada, caolinita y esos cementos calcáreos de tipo calcita y algunos de tipo siderita. Para la sección 2, que son las secciones que están en la zona céntrica de la cuenca, tenemos presencia de hilita y caolinita en todas las secuencias, en todas las fases. Pero la diferencia es que tenemos, bueno, una hilita bien cristalizada, una caolinita, pero tenemos también la presencia de ese cemento calcáreo de tipo calcita y de tipo siderita. Tenemos también lo que sería una esmectita hilita, que lo vemos en el difractograma. Y pasamos al proceso de disolución. ¿Qué tipo de solución tenemos nosotros en estas areniscas? Tenemos una disolución parcial de los feldespatos potásicos y de tipo plagioclasa. Tenemos una disolución parcial de nuestros fragmentos de roca metamórficos y fragmentos de roca volcánicos. Tenemos una disolución parcial también de lo que sería alguna matriz. Incluso tenemos una porosidad secundaria por disolución total de algunos minerales, como lo evidenciamos en esta fotografía. Tenemos una disolución parcial de algunos cementos más inestables, como lo sería la caolinita. Y de reemplazamiento químico, vemos el reemplazamiento de lo que sería un feldespato por caolinita. Vemos también el reemplazamiento de la calcita por siderita, procesos muy puntuales encontrados específicamente solo en algunas facies. Vemos la alteración de los feldespatos por seritización y de las micas por cloritización. Bueno, entonces, adicional a lo que ya hicimos, que fue la caracterización textural, composicional de nuestras areniscas y la definición de todos nuestros procesos diagenéticos, tuvimos que hacer un modelamiento geoquímico. Entonces, como en el seminario 2 yo les explicaba, no solo es realizar análisis de laboratorio, sino saber para qué nos sirve y en qué lo usamos y usarlos de manera adecuada. Entonces, utilizamos los datos de la geoquímica y todos los estudios de sedimentología y estratigrafía que se han hecho en la cuenca para realizar este modelamiento geoquímico 1D. Entonces, ¿qué pudimos definir? Bueno, estas son las fuentes que usamos para el modelamiento. ¿Qué pudimos definir? Bueno, la depositación de mugrosa se dio entre los 33.9 millones de años, ¿sí? Tuvimos una subsidencia entre los 25 y los 13 millones de años. Y una máxima subsidencia, ojo, solo para la formación mugrosa, estamos enfocados en la formación mugrosa, entre los 13 y los 5.12 millones de años. En esta máxima subsidencia de la formación mugrosa, debíamos identificar en qué profundidad y a qué temperatura estaba nuestra principal rocafuente. Entonces, la Luna, a esa máxima subsidencia, estaba en una profundidad de 6.100 metros aproximados con una temperatura de 160 grados, ¿sí?
Y Mugrosa, en esa máxima subsidencia, alcanzó temperaturas hasta 75 grados y profundidades cercanas a los 2000 metros, ¿sí? Toda la secuencia sedimentaria, después de esos 5.12 millones de años, se vio afectada hasta la actualidad por un proceso de exhumación, ¿sí? Que nosotros relacionamos de manera regional a la cordillera oriental, pero que en Valle Medio y Magdalena, especialmente en el Cintinal del Nuevo Mundo, digamos, se relaciona con el levantamiento de la zona de Mesas y el anticlinal de los Cobardes. Bueno, entonces ya descrito ese modelamiento geoquímico, vamos a relacionarlo con la diagénesis inorgánica de nuestro reservorio. Entonces, ¿qué se identificó? Que la formación mugrosa atravesó una etapa de eogénesis entre los 33 y los 13 millones de años, una etapa de mesogénesis temprana, no alcanzamos la mesogénesis tardía, entre los 13 y 5.12 millones de años, y pasamos a una etapa de eogénesis actual. ¿Producto de qué? De ese levantamiento o exhumación que tuvo toda nuestra secuencia sedimentaria. Entonces, en la definición de esos procesos y en el orden de esa secuencia paragenética, la compactación, bueno, ya la habíamos visto nosotros con esos contactos puntuales entre esos fragmentos, entre algunos minerales. La alteración, ya la vimos en fotografías anteriores, pero la disolución, tenemos la disolución parcial y total, que se habría dado entre esa mesogénesis temprana y la eogénesis actual por procesos de infiltración de agua principalmente. La segmentación, que es propia esta segmentación de caolinita, estaría propiamente en las etapas de eogénesis porque la caolinita es un mineral de estas primeras etapas sin tanta profundidad, sin tanto enterramiento. Es un mineral eogénico, al igual que esta vertierina. Es un mineral eogénico propio de esta etapa actual y propio de esa interacción entre el crudo y los minerales que constituyen la roca. El cemento de tipo calcita y siderita ya vendría de una etapa de mesogénesis tardía, se requieren unas temperaturas, unas profundidades un poco más altas, y el cemento cuarzoso vendría de esa mesogénesis temprana, única y exclusivamente encontrado en la fase 1 del sinclinal del Nuevo Mundo. Tenemos unos procesos de reemplazamiento, que son la ilitización de nuestra caolinita, como lo vemos acá. Tenemos la transformación de la vertierina en chamosita. Ya tenemos otro mineral del cual vamos a hablar en el objetivo 2 y lo identificamos por difracción de rayos X de forma cuantitativa, cualitativa y a nivel petrográfico y elemental. Esto, lo que acabamos de hablar, es todo de la parte inorgánica. Ahora hablemos un poco de esos hidrocarburos o de la fracción orgánica. Los hidrocarburos los vemos así en sección delgada, ¿sí? Tenemos esa incursión de los hidrocarburos o esa etapa de catagénesis, migración primaria hacia nuestra roca reservorio. Habría ocurrido entre la etapa final de eogénesis hasta la actualidad. Y la alteración y transformación de esa materia orgánica, porque es muy importante acá resaltar que se nos olvida cuando definimos un sistema petrolífero que nuestra roca reservorio también tiene unas fases orgánicas porque tenemos unas intercalaciones con shale, arenisca, shale, y es importante saber si esos shales tienen un porcentaje de materia orgánica específico o no. Si tienen un porcentaje de materia orgánica específico, es decir, que me sume, como lo veíamos en el seminario 2, pues voy a tener un proceso de alteración y de transformación en estas etapas de mesogénesis, porque esa materia orgánica va a verse afectada, como lo describíamos en la etapa de catagénesis en el seminario 2. Entonces va a tener una transformación y lo vamos a ver específicamente en nuestra roca reservoria. Tenemos una piritización del bitumen propia de nuestra etapa de eogénesis actual. Tenemos la formación, bueno, para incursionar acá un poquito en cómo ocurre esa piritización del bitumen. Entonces acá son dos cosas.
Una cosa es la pirita framboidal autigénica que nosotros encontramos en la roca y otra cosa es la piritización del bitumen. ¿Qué es el bitumen? ¿Recuerdan cuando hablábamos de ese crudo que se biodegradó y quedó allí? Bueno, eso es el bitumen para este caso. Entonces, ¿qué tienen en común los dos procesos, tanto la pirita framboidal como la piritización del bitumen? Que requieren de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y de iones enriquecidos en hierro. Como tenemos este sulfuro de hidrógeno, puede ser por dos procesos. Por oxidación de la materia orgánica, ¿sí? Nosotros podemos sacar de allí sulfuro de hidrógeno, o por procesos de biodegradación de los hidrocarburos. De allí también podemos sacar ese sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ese sulfuro vendría o es producto de procesos de bacterias reductoras de sulfato, que en la cuenca Valle Medio Magdalena ya han sido caracterizadas e identificadas con diferentes artículos. Y finalmente, los reemplazamientos químicos que les mencionaba de la calcita por siderita son propios de un proceso entre mesogénesis final de eogénesis a eogénesis actual. Pero estos minerales, ¿sí? Esa transformación de esa presencia de anquerita y diquita ya serían minerales primarios heredados, ya no serían propios de la cuenca. ¿Cómo sabemos eso? Porque ellos requieren temperaturas y profundidades más altas a las que pudo alcanzar la formación mugrosa en la cuenca según nuestro modelamiento geoquímico. Entonces, ya no los encerramos con nuestros minerales autigénicos identificados en nuestro cemento, sino que los sacamos y los diferenciamos como unos minerales arcillosos heredados, ¿sí? Bueno, hasta aquí hay preguntas, vamos bien, seguimos, María. Yo creo, no, yo les he ido haciendo algunas anotaciones en el chat para que los chicos vayan, pues como teniendo en cuenta que pues la geología es como de esos procesos de investigación casi de filigrana y que para ir resolviendo algunas hipótesis, como lo ha mostrado Tania, pues amerita que se hagan diversos análisis en muchas direcciones para poder llegar a la identificación de todos esos procesos que Tania mostraba en la secuencia paragenética. Entonces, miren que es un proyecto que obviamente pues tiene la estratigrafía, pues, la toma de las muestras, más el análisis de la porosidad, más el análisis de la, digamos, de la caracterización petrográfica para poder finalmente definir pues una secuencia paragenética y poder utilizar cada una de las herramientas geoquímicas y de caracterización para poder ir dándole pues como una secuencialidad de esos procesos, pero se tiene que ir alimentando, como decía Tania, de la información secundaria en términos de las dataciones. Entonces, en ese código QR que ella les compartió ahí, pues prácticamente es como el resumen de todo lo que se debe asumir para hacer un modelamiento a partir de la información secundaria que han hecho los investigadores en términos de dataciones por huellas de fisión o caracterización bioestratigráfica o, digamos, pues helio en apatito, etcétera, que digamos que poco a poco se ha ido generando una base de datos bastante grande. Entonces, miren que todo este pues, hilo conductor que nos ha mostrado Tania es para decirles cada vez que se piense en un escenario geológico no puede estar aislado y los resultados de la interacción entre esos fluidos y la roca pues incluso genera nuevos minerales y esos nuevos minerales se convierten en nuevas fuentes de investigación que ha sido pues como lo bonito del doctorado de Tania es que nos ilumina procesos que seguramente la industria del petróleo ya venía diciendo que ocurrían pero no están publicados y que con esta investigación pues se generan nuevas preguntas para seguir con ustedes que son la generación pues que viene para investigar. Entonces, por eso en el chat les iba
como puntualizando un poco lo que Tania viene hilando para que podamos seguir entonces en esta influencia de la invasión de esos hidrocarburos en la formación mugrosa. No sé si alguien quiera preguntar algo específico o ya seguimos entonces con esta parte de esta tercera parte. Bueno, Bueno, Tania, entonces sigamos. sigamos, sí. Entonces, bueno, hasta acá ya definimos todo lo que pasa a nivel inorgánico en la roca reservorio, ¿sí? Ahora vamos a mirar cómo los hidrocarburos invaden la formación mugrosa y qué ocurre en este proceso. Entonces vamos a incluir dos conceptos. Vamos a hablar de nuestro agente reductor, refiriéndonos a los hidrocarburos, y de agente oxidante, refiriéndonos a los minerales que constituyen nuestra roca reservorio, ¿sí? Entonces, en una primera etapa partimos de nuestras areniscas rojizas, como las vemos en afloramiento de la formación mugrosa, y vamos a ver cómo a medida que el hidrocarburo incursiona, vamos a ir generando, así lo observamos a nivel petrográfico, la incursión de los hidrocarburos. eh, Cuando ingresan los hidrocarburos en nuestra roca reservorio, vamos a observar ese proceso de interacción, vamos a mirar un producto que son esas reacciones de óxido-reducción que nos van a generar esos ácidos orgánicos e inorgánicos. Entonces, ¿qué pasa allí en ese proceso de generación? Que tenemos un aumento de nuestra porosidad secundaria debido a esa interacción. ¿Cómo lo vemos nosotros al microscopio? De esta manera. Vamos a ir mirando a nivel macro, en afloramiento, unos blanqueamientos, y a nivel micro, unas separaciones, unas zonas con mayor presencia de hidrocarburos, con una cementación más alta, y unas zonas con hidrocarburos, bueno, con presencia de hidrocarburos más baja y con la aparición de una porosidad secundaria característica en la roca, ¿sí? Entonces, finalmente, en afloramiento aparecería lo que nosotros vemos, y son esos blanqueamientos. A nivel petrográfico tendríamos esta porosidad elevada de esta manera, pero a nivel de afloramiento tendríamos esas zonas, esas areniscas con alto blanqueamiento que relacionábamos con procesos postdepositacionales de esa formación. Entonces, a mayor presencia de nuestro agente oxidante, vamos a tener mayor oxidación de estos hidrocarburos. ¿Qué más tenemos acá? Que cuando tenemos una mayor presencia de nuestro agente reductor, pues la roca va a estar completamente impregnada de hidrocarburos, no vamos a tener oxidación de ellos, y vamos a generar un ambiente súper reductor, diferente al ambiente que tenemos en esta zona, ¿sí? Entonces, esperen un segundo. Entonces, estas serían las conclusiones, ¿sí? Esas bandeamientos, diríamos, pero sin ninguna alineación, que se ven en la formación mugrosa en afloramiento, se deben a estos procesos. Las zonas donde hay mayor blanqueamiento, mayor porosidad, serían o se deberían a un proceso de oxidación de los hidrocarburos. Y las zonas en donde el hidrocarburo predomina, tenemos preservación de ellos, lógicamente, y tenemos un ambiente súper reductor. ¿Cómo identifiqué o evidencié la presencia de esos ácidos orgánicos? Entonces, ahí debemos ayudarnos un poco con la química. Planteé una serie de ecuaciones químicas, como las vemos acá, con base en la paragénesis mineral y la presencia de estos hidrocarburos en cada una de las fases de areniscas estudiadas, en donde nuestro agente oxidante es el hierro y nuestro agente reductor son estos hidrocarburos. Y observé que teníamos la presencia de ácidos orgánicos como el ácido acético, pero también tenemos la presencia de ácidos inorgánicos como el ácido silícico. Entonces, estos minerales, esta interacción entre este hidrocarburo y los minerales que constituyen la roca, sí nos generan ácidos orgánicos e inorgánicos que aumentarían y generarían este blanqueamiento a nivel macro en la roca. Pero estos planteamientos, estas ecuaciones, también deben demostrarse a nivel termodinámico. Entonces aquí entramos con otra parte de la química. Definir termodinámicamente si esto es posible o no en la roca. ¿Qué se encontró? Que sí es posible. ¿Cómo definimos esto? Con las ecuaciones de Gibbs, ¿sí? Entonces, planteamos
la formación de cada uno de estos compuestos a unas temperaturas estándar de 298 Kelvin y una atmósfera. Y encontramos que las ecuaciones de Gibbs nos generan unos resultados negativos. ¿Esto qué significa? Que hay evidencia de un proceso exotérmico que ocurre espontáneamente en sentido directo, ¿sí?, hacia nuestros productos para generar estos compuestos. Ahora, si nos vamos a las temperaturas que evidenciamos en el modelamiento geoquímico que se hizo, encontramos que esas energías de Gibbs también evidencian un proceso exotérmico que ocurre espontáneamente en sentido para formar estos productos evidenciados en cada una de las ecuaciones que planteé. ¿Sí? Entonces, estas serían las máximas condiciones de temperatura según nuestro modelamiento químico. Entonces, estamos evidenciando que efectivamente estos minerales sí se forman y nos forman ácidos orgánicos e inorgánicos. Entonces, la primera conclusión de esto es que esa generación, aumento de la porosidad secundaria en nuestra roca se debe al proceso de interacción entre la diagénesis inorgánica, es decir, los minerales que constituyen nuestro reservorio, y los hidrocarburos que la invaden, que ellos generan ácidos orgánicos e inorgánicos y CO2, que aumenta esa porosidad y me generan el blanqueamiento que observo en la roca, ¿sí? Que la presencia de hidrocarburos, lógicamente, sí me va a inhibir la generación de esos cementos autigénicos, los va a ralentizar, pero es la presencia del agua y el oxígeno, ¿sí?, la que me va a reactivar el sistema y a normalizar los procesos diagenéticos en la roca. Que el potencial que tiene la formación mugrosa está ligada a esos procesos de óxido-reducción y a la presencia de agua, que permiten el desplazamiento de los hidrocarburos, la normalización de los procesos y el aumento de la porosidad secundaria. Entonces, pasemos a nuestro objetivo 2, que es la evidencia de ese proceso Yo de creo que, interacción. dame un segundito, démosle la Dime. oportunidad a los chicos, si tienen preguntas hasta ahí, porque ese objetivo 1, pues sienta las bases para el objetivo 2, ¿cierto? Es decir, a partir de esos mecanismos que acaba Tania de presentarles, pues si queda claro, podemos entender el segundo objetivo. Entonces, si alguien tiene pues alguna pregunta, pues yo sé pues que es complejo y llevar el hilo, pero pues si a alguien no le quedó claro algo para poder empezar el objetivo 2. Bueno, tal vez esperemos que ellos vuelvan a ver la presentación y se les vayan ocurriendo cosas. De todas formas, pues al revisar nuevamente el material pueden salir preguntas que podemos ir discutiendo nuevamente. Entonces, bueno, sigamos, Tania, con el objetivo 2. Listo, vale. Entonces, aquí vamos a evidenciar todo lo que es la interacción crudo-roca y cómo se forma un ambiente superreductor, ¿sí? Entonces, aquí aparece la evidencia de este mineral que no ha sido reportado ni en Colombia ni en Sudamérica y que a nivel mundial solo se ha reportado como producto de, digamos, su formación es debida al ambiente de depositación, un ambiente marino, pero acá en Colombia lo estamos encontrando en la cuenca Valle Medio Magdalena en un ambiente continental. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró este mineral verdoso, que petrográficamente no es una glauconita porque no tiene ninguna de las características petrográficas propias de una glauconita. Era un mineral verde claro, ¿sí?, amorfo, con forma intergranular, tiene una baja biorefrigencia, podría o está asociado con la siderita, algunos fragmentos de roca metamórficos, calcitas, algunos casos pirita, y lo encontramos en la secuencia específicamente en las areniscas con mayor impregnación de hidrocarburos. Entonces, estas areniscas se clasificaban como litorenitas feldespáticas y litoarenitas. Como a nivel petrográfico no pudimos ahondar más allá, sino solo decir que es un mineral arcilloso que no era heredado, porque observamos que la formación se daba por algún proceso de disolución o reemplazamiento, como lo vemos acá rellenando. Entonces pasamos a mirar a nivel de difracción de rayos X qué estaba ocurriendo allí. Entonces, ¿qué se identificó?
se identificó este mineral en el pico de la caolinita, ¿sí? Recordemos que la caolinita es un mineral eugénico. Entonces, comenzamos a mirar el comportamiento de este mineral en este pico y observamos que su intensidad disminuía cuando llegábamos a la muestra que había sido calcinada. Ese comportamiento es propio de la vertierina, del mineral arcilloso enriquecido en hierro, que se encuentra en el mismo pico de la caolinita. Incluso la caolinita puede llegar a enmascarar la presencia de este mineral. Entonces, miramos en qué otro pico, donde tendríamos la caolinita, para evidenciar si teníamos el mismo comportamiento, y claramente tenemos el mismo comportamiento. Entonces, a nivel cualitativo, definimos que se trataba de una vertierina. ¿Qué más pasó en este análisis de difracción de rayos X? Que encontramos la presencia de otro mineral que es la chamosita. Esta chamosita, nosotros tenemos una variación de cloritas. Cuando son enriquecidas en magnesio se denominan clinocloros y tienen una tendencia como esta. Cuando son enriquecidas en hierro tienen una tendencia como esta. Los picos que denominan aquí 1 y 3 disminuyen con respecto a los picos 2 y 4. Y es exactamente el mismo comportamiento que tenemos nosotros en las muestras. Entonces, cualitativamente definimos que teníamos unas cloritas enriquecidas en hierro denominadas chamositas. A nivel del análisis Bull cuantitativo en difracción de rayos X, identificamos la presencia de chamosita al 1%. La vertierina no la vimos allí. Pero cuando vamos al cuantitativo de esa fracción arcillosa, pudimos definir que teníamos vertierina en esas mismas 4 muestras y teníamos chamosita en las 4 muestras. Entonces ya corroboramos cualitativa y cuantitativamente las proporciones de estos minerales en cada una de las muestras. ¿Qué definimos entonces? Que la vertierina, ¿sí? Como mineral eugénico, es propio de la etapa actual de eugénesis de la formación mugrosa, ¿sí? Que se habría formado en esta última etapa después de la exhumación de la secuencia, propiamente por la presencia de estos hidrocarburos que invadieron la roca. ¿Por qué? Porque en las zonas donde hay oxidación de los hidrocarburos y mayor porosidad no hay presencia de este mineral. Pero en las zonas donde tenemos mayor impregnación de hidrocarburos, ¿sí? Donde se genera ese ambiente superreductor, pues hay presencia de formación de este mineral de manera utigénica, debido a la presencia del hierro en la formación. ¿Qué más concluimos de acá? Que la chamosita se habría formado en una mesogénesis temprana, con unas profundidades y temperaturas propias de esta etapa, y que es el resultado, como lo evidenciamos en la ecuación, de un proceso de transformación diagenética por reemplazamiento químico de esta vertierina en chamosita, pero ya no de la vertierina que tenemos en nuestra etapa de eugénesis actual, sino de la etapa eugénesis anterior a esa mesogénesis, ¿sí? Entonces, sería el resultado de transformación de una vertierina previa. Bueno, y finalmente, que la vertierina y la chamosita, que es lo que proponemos nosotros en esta tesis doctoral, funcionan como un indicador termal, ¿sí? Casi que un geotermómetro, donde la vertierina nos puede identificar temperaturas menores a 60 grados y la chamosita ya nos lleva a mayores temperaturas hasta mayores profundidades y se da por reemplazamiento químico. Entonces ya proponemos también un nuevo geotermómetro en la cuenca que no habíamos usado, porque esos termómetros usualmente se trabajan sobre la roca fuente, como la reflectancia de la vitrinita, por ejemplo, lo veíamos en el seminario 2, eh, y pues lo vimos también en el seminario 3 con su equivalente en lo que trabajamos en crudos. Entonces, en este caso estamos proponiendo un geotermómetro también, pero sobre nuestra roca reservorio específicamente. Entonces, ahora pasamos a lo que es la evidencia de interacción entre el agua y la roca y cómo se relaciona con esta interacción entre la catagénesis y la diagénesis inorgánica. Entonces, las muestras de agua se tomaron sobre el sinclinal de Nuevo Mundo, como lo vimos al principio, y sobre el sinclinal de Infantas más cercanos a la denominada falla Casabe. Estas aguas se clasificaron inicialmente por el diagrama de Piper.
¿Qué permite el diagrama de Piper? Nos permite saber la composición de estas aguas de acuerdo a nuestros iones principales. ¿Qué obtuvimos de allí? Que todas las aguas de las dos zonas eran aguas cloradas y sulfatadas sódicas, pero con una gran diferencia. Las aguas de esta zona tenían mayor presencia de carbonatos. Entonces, el diagrama de Piper nos dice que cuando nuestras aguas son cloradas o enriquecidas en el ion cloruro, son aguas más evolucionadas químicamente. Y cuando tienen presencia de carbonatos, se habla de aguas de tipo meteóricas. El diagrama de Gibbs, que también lo usamos para definir algunos procesos en la formación y su relación con el agua, nos permitió identificar que las muestras del sinclinal del Nuevo Mundo tenían evidencia de presencia de agua meteórica, que estas aguas que están acá, más cercanas a la falla, tenían un proceso de interacción agua-roca más constante, de pronto más fuerte, con respecto a las demás muestras de esta zona. Y químicamente, el predominio de este ion sodio y potasio, específicamente sodio, nos da influencia o nos muestra la influencia de este ion en esta interacción agua-roca, así como este índice de intercambio de bases, que nos permite identificar que nuestras aguas están recibiendo iones de sodio y de potasio de la roca en ese proceso de interacción agua-roca. Este otro diagrama nos permite definir de forma general que las aguas de la cuenca Valle Medio de Magdalena tienen una tendencia de flujo regional, es decir, que esas areniscas tienen una interconexión que les permite que el agua se mueva en el sistema. Resulta que en la cuenca Valle Medio de Magdalena nosotros tenemos un déficit de información de nuestros acuíferos subterráneos y se cree, porque actualmente se cree todavía, que las aguas meteóricas no incursionan a grandes profundidades. Y lo que hemos encontrado con unas tesis de pregrado, de maestría y con la mía, es que estas aguas meteóricas pueden incursionar a profundidades mayores a 4.000, a más de 4.800 pies, ¿sí? Y tenemos una mezcla de aguas y una interacción fuerte debido a su presencia. Físico-químicamente, las aguas de la zona del Centinela del Nuevo Mundo tienen un mayor pH con respecto a las aguas de esta zona. Entonces, esto ocurriría porque tenemos pues evidencia y presencia de aguas meteóricas. Y los análisis isotópicos que se hicieron sobre estas aguas, que usualmente se utilizan en la parte ambiental, en nuestro caso lo usamos para definir y entender algún proceso modificador de la parte de la isotopía de estas aguas. Entonces, ¿cómo funciona? Utilizamos el deuterio y el oxígeno 18. Trabajamos con una línea de tendencia mundial, que es esta línea roja, pero también con una línea de tendencia local, exclusiva de mi área de estudio, utilizando los datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. ¿Sí? Entonces son todos estos punticos amarillos. Si nuestras muestras de agua se acercasen a cualquiera de las dos líneas de tendencia, lo que tendríamos es presencia de agua meteórica. ¿Qué encontramos entonces? Que esta muestra, que está sobre el sinclinal del Nuevo Mundo, tiene mayor influencia de agua meteórica con respecto a esta muestra. Y las demás, esta muestrica que está acá y la más cercana a la falla de la Casabe, tienen también influencia de agua meteórica, mientras las demás muestras de la zona oeste tienen ya un enriquecimiento en oxígeno 18. Esto se debería principalmente a un proceso de evaporación, que es evaporación durante la infiltración o evaporaciones de alguna superficie libre. ¿Qué más podemos decir acá? Que con respecto a los iones, a los isótopos radiogénicos y al oxígeno 18, que las muestras del sinclinal del Nuevo Mundo, ¿sí?, tienen un menor tiempo de residencia, al igual que esta muestra más cercana a la falla Casabe, con respecto a las demás. Es decir, estas muestras del círculo morado son muestras
con mayor tiempo en el sistema y no me da tanta evidencia de presencia de agua meteórica como si lo muestran estas tres de acá. Este mismo comportamiento lo podemos ver solo con los iones de calcio y de magnesio. Ese señor Xiao nos habla de que si tenemos un enriquecimiento de oxígeno 18, como ocurre acá, esas muestras deben tener una baja concentración de calcio, ¿sí? Y me habla entonces de un menor o un corto tiempo de residencia de esta agua en el sistema, es decir, agua meteórica. Lo mismo evidenciamos con los isótopos radiogénicos y el ion de estroncio. Y finalmente, solamente para comparar, si tuviéramos solo el ion cloruro y el oxígeno 18, el comportamiento o la conclusión sería la misma. A veces se tiene el recurso solo para hacer isótopos estables, entonces podemos usar los isótopos estables con respecto al ion de estroncio o los isótopos radiogénicos con respecto al ion de estroncio o el cloruro con respecto al ion de oxígeno. Eso es con base con los recursos con los que contemos, podemos definir y llegar a las mismas conclusiones. Entonces, ¿qué concluimos de acá? Que Mugrosa presenta una mezcla de aguas meteóricas y aguas más viejas, aguas más antiguas, que están a profundidades superiores a 4.800 pies. Que estas correlaciones iónicas e isotópicas que les mostré son efectivas para identificar mezclas de agua. Que los fallamientos, ¿sí?, en las tres áreas de estudio serían las principales zonas de recarga e infiltración de estas aguas meteóricas, que es más efectiva y más rápida hacia la zona del sinclinal del Nuevo Mundo. El agua tiene una tendencia de flujo regional, esa agua subterránea estudiada, que el ion sodio y potasio son los que predominan en estas interacciones y que la composición química de estas aguas estudiadas está estrictamente ligada con la interacción agua-roca. Que las aguas de la zona del sinclinal del Nuevo Mundo son químicamente menos evolucionadas, pero isotópicamente más empobrecidas en oxígeno 18 y deuterio. Y que las muestras de la zona oeste son químicamente más evolucionadas e isotópicamente más enriquecidas. Estas dos muestras del sinclinal, ¿sí?, me muestran o evidencian la presencia de agua meteórica más joven con respecto al agua meteórica de la muestra más cercana a la falla de la zona oeste. Y a su vez, esa muestra más cercana a la falla de la Casabe tiene influencia de agua meteórica más joven con respecto a las demás de la zona oeste. Y bueno, pues María, yo creo que concluimos hasta ahí. Realmente la conclusión general del estudio es que nosotros podemos trabajar los efectos de interacción entre el crudo y los minerales de nuestra roca reservorio en tres escenarios. En un escenario donde tenemos exceso de nuestro agente oxidante en el sistema, que nos aumenta la porosidad secundaria y nos genera un blanqueamiento en la roca. Un escenario donde tenemos exceso de agente reductor, que nos forma ese ambiente superreductor que nos da cabida a la formación de minerales arcillosos autigénicos enriquecidos en hierro, como la vertierina. Y un escenario 3, que es lo que observamos, que es como unos bandeamientos de zonas sin blanqueamiento, con mayor presencia de hidrocarburos, y zonas con blanqueamiento, con alta porosidad secundaria. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, Bueno, Tania, tal vez para irles ayudando a los chicos a calentar sus motores para preguntar, yo quisiera que les compartieras de tu experiencia desde el pregrado hasta el doctorado, em, cómo te ha permitido o pues como compárteles a ellos cómo ha sido ese proceso de ir encadenando, pues como todas estas ideas que vienes gestando pues desde el pregrado hasta el doctorado. Es decir, cómo hacer para encontrar pues como un hilo conductor científico, pues en el caso de la geoquímica del petróleo, pero ¿qué les sugerirías a ellos para, digamos, organizar un poco su mente en términos de ciencia, pues sí es la prioridad de ellos? Entonces, como
hablar un poco sobre tu experiencia. Bueno, digamos que lo primero que yo hice para definir mi área de estudio, porque a veces uno en el pregrado llega a octavo, noveno semestre sin definir un tema, un área específica o un tópico. Lo primero que uno debe tener claro es si quiero salir únicamente a laboral, ¿sí? Como geólogo en una empresa y tomar experiencia, o si realmente la investigación me interesa y me gusta y desearía seguir en ella. Entonces, ya partiendo de ahí, uno define si me voy por una práctica empresarial y me voy a trabajar o me quedo haciendo investigación, desarrollo mi proyecto y lo veo aplicado para resolver algún problema que la industria, ya sea industria del petróleo, industria eh, de cualquier tipo de industria o resolver algún tópico ambiental o todo depende de mi gusto, ¿sí? De esa línea que yo vi, esas materias que me llamaron la atención, me gustaron y pues me voy por allí. Ya si decido irme por la investigación y tengo claro qué parte de la geología me gustó, qué área me gustó, defines esa área, buscas tu proyecto de investigación en pregrado, lo desarrollas y pues puedes salir, lógicamente, a trabajar con una institución o empresa para aplicar eso que hiciste en tu pregrado para ayudarles a resolver un problema que se esté presentando, ¿sí? Y ya en ese camino, pues vas mirando si deseas continuar estudiando, haciendo una maestría, ¿sí? En mi caso, yo hice mi maestría para resolver unos problemas que tenía Ecopetrol, entonces lo hice con una beca de Ecopetrol. Eh, Pueden buscar una beca nacional o internacional para que les permita desarrollar su estudio de maestría, porque es necesario tener un apoyo, sobre todo en el tema de la parte analítica, ¿sí? Y pues si algunas becas también cubren un sostenimiento, pues el que lo desee también puede buscarlo de esa manera. Y en mi caso yo seguí laborando hasta que pues tuve la idea del doctorado, contacté con María Isabel, que ya nos conocíamos de la Red Nacional de Laboratorios de Geociencia, con otros profes, y pues se dio la oportunidad de presentarnos a esta beca de Ministerio de Ciencias y Tecnología con la U y planteamos un proyecto de investigación. En mi caso, pues geoquímica, pero ya me quería salir de la geoquímica de nuestra roca fuente y entrar a mirar pues qué ocurre en la geoquímica inorgánica de la roca reservorio y utilizamos también algunos ítems para mirar cositas que apoyan nuevas cosas que se están haciendo en la cuenca, como es la afectación de los acuíferos por todos estos procesos de explotación de yacimientos, tanto convencionales como no convencionales, que ahorita pues ha sido tan nombrado todo el tema del fracking y demás. Entonces, pues nosotros en nuestra competencia podemos aportar a ello. Y pues ese ha sido mi gusto, siempre me enfoqué en la geoquímica y la fui reforzando con cada uno de mis estudios. Entonces, cada vez que uno va avanzando, vas profundizando, vas mirando qué te va gustando y de esa manera pues vas desarrollando la actividad investigativa principalmente. Tania, yo también quisiera que les dejaras claro que iniciaste un proceso desde chiquita, pues con el semillero y el grupo de investigación del profe Mario, pero mire, pues como esa maduración de un proceso doctoral gestado al interior, pues de un grupo de investigación, ¿cierto? Eh, pues como le llamaba atención a los chicos es también que se acerquen a los grupos de investigación si ya tienen claro algún escenario específico que les guste, pues eso hace que uno pueda ir madurando una idea como en el largo plazo. Pensaría yo que Tania lleva unos 10 años trabajando en esto. Sí, sí, María. Yo inicié en el grupo de investigación de geología e hidrocarburos de la UIS. Como estudiante, cuando entra uno al semillero, pues uno va
asistiendo a algunas charlas, va uno asistiendo a las actividades de investigación que hace el semillero, ya no solo charlas, sino con las actividades y competencias que va teniendo uno bajo la dirección de la persona que está a cargo del semillero. Y fíjate que esto es muy chévere porque el semillero le abre a uno la visión no solo de lo que puedes hacer en tu área de estudio, sino de lo que otras personas a nivel internacional pueden estar haciendo. Entonces, uno en los semilleros muestra el trabajo de los estudiantes que se van a graduar y demás, pero también se hacen actividades en las que te muestran en ese tópico específico qué se está haciendo a nivel internacional. Y eso es súper importantísimo, porque de esa manera tú puedes buscar que tu proyecto aplique tanto para resolver cosas acá, pero que esté en esa última tecnología, en ese último escenario que te están planteando a nivel internacional, y eso es un plus para cuando uno se gradúa. Entonces, ese seguimiento, ese crecimiento, ese entrenamiento prácticamente que uno va teniendo en el semillero, le permite a uno salir con ciertas competencias cuando uno sale del pregrado, ¿sí? Y en la maestría, pues lógicamente uno continúa ligado al semillero porque eh, casi que todos los contactos que uno entra a hacer en su área provienen de ese semillero y de esa manera uno va creciendo y fortaleciendo. Ya después de la maestría, sin salir del semillero, entré al semillero que trabajamos con María Isabel y pues también hicimos parte y seguimos haciendo parte, toda mi proyecto profesional, hemos hecho parte de la Red Nacional de Laboratorios de Geociencia. Entonces, eso le permite a uno tener siempre la tecnología como a sus manos y en estos contactos. Y si, digamos que en escenarios como el actual, donde se, digamos, se sataniza un poco todo lo que es el ambiente de los hidrocarburos y se sigue explorando, ¿no? ¿Cómo aportarías como científica desde esta, digamos, de esta innovación geoquímica que vienes presentando para, de alguna forma, pues apalancar nuevos procesos? Digamos, ¿te ha servido tener esta estructuración para meterte con los retos pues, que tiene la ciencia hacia adelante? ¿Cómo ves que se podría hacia adelante, pues, seguir aplicando todo esto? Para, pues, digamos, el bienestar energético del país. Entonces, no sé si les das como una esperanza o les compartes un poco qué piensas hacia el futuro con el bagaje que tienes. ¿Cómo te ves proyectada? Bueno, sí. Lo que hice ahorita en el doctorado, ¿qué me permite aportar científicamente? Bueno, yo en estos momentos estoy en la capacidad de aportar todo el conocimiento que tenemos allí de nuestras aguas subterráneas, ¿sí? Este proceso que inicia de fracking me parece que eh, podría hacerse, pero pues lógicamente con una responsabilidad real. ¿Cómo es esa responsabilidad real? No es empezar un piloto desconociendo todas nuestras áreas ambientales e incluso de geología, porque en el pasado la industria del petróleo solo llegaba y comenzaba a explotar hidrocarburos, desconociendo aún el sistema petrolífero, este se iba conociendo de camino. Entonces, se puede hacer tema de no convencionales y el fracking, pero conociendo muy bien cómo funciona nuestro sistema y qué vamos a entrar a afectar. Como les mostraba en este pequeño resumen de mi doctorado, todo está interconectado, ¿sí? Es decir, esa incursión del hidrocarburo en el reservorio y la presencia de por sí de agua que ya tenemos en la roca y la incursión del agua meteórica, ¿sí? Cómo se afecta en esos procesos de explotación, esos acuíferos subterráneos, actualmente es completamente desconocido, ¿sí? Hay muchas publicaciones de los entes reguladores, pero no se habla sobre el hidrocarburo que se está explotando, cómo es esta afectación, o si realmente hay una afectación, o si el sistema mantiene un equilibrio.
¿sí? Y entonces entramos a, como decías, a satanizar una técnica de explotación sin realmente saber lo que está ocurriendo allí. Entonces, eh, es importante y nuestra responsabilidad y la responsabilidad de ustedes como futuros geólogos, antes de dar una opinión, que desde nuestra ciencia entendamos para saber qué vamos a aportarle a la sociedad y cómo vamos a explicarle a la sociedad lo que está ocurriendo allí. Entonces, para mí, el doctorado me permitió definir muchas cosas de interacción que están ocurriendo allí con nuestros acuíferos, que de forma natural, sí, sin quererlo, sin ser culpa de la industria, pues los hidrocarburos contaminan algo allí, sí, pero a su vez el sistema mantiene un equilibrio de cierta manera. Entonces hay que ser muy responsables con lo que usamos en la industria y podemos hacerlo porque podemos manejarlo, podemos controlarlo, podemos trabajarlo, podemos subsanarlo, podemos hacer recuperación, ¿sí? Entonces, pienso que todo es tema de profundizar. Y no, pues sí, esa es mi opinión, María, con respecto a lo que me estabas preguntando. Es decir, que en cualquier escenario se hace necesario una línea base para saber qué tanto estamos afectando, ¿cierto? Entonces, cualquier crítica, cualquier tipo de explotación, pues nace obviamente del desconocimiento de qué tanto hemos afectado. Entonces, el reto de los geólogos actuales es pues empezar por eso, por construir las líneas bases, entender bien los sistemas para después decir, si hago tal intervención, finalmente sí contribuyo pues en tanto a un deterioro del sistema o en tanto al deterioro, pero también al bienestar de la sociedad. Entonces yo creo que el llamado a atención con todo esto es que la ciencia aplicada es realmente importante para poder dar soluciones a los retos de la sociedad, una sociedad pues que necesita extraer parte de sus recursos, que es nuestro menester pues generar prácticas obviamente lo más honestas posibles con el ambiente, pero solo con este tipo de trabajos de filigrana, como les digo yo, ya vamos pues aportando un poco más a la construcción de ese conocimiento. Chicos, recuerden que siempre estamos abiertos a oírles si tienen expectativas de entrar en estas líneas de investigación. Seguimos obviamente con el contacto grande con Tania. Em, y bueno, pues mucha motivación para lo que sigue de aquí en adelante. Y a Tania, mil gracias como siempre por habernos escogido como su universidad para el doctorado, por haber compartido con nosotros todo esto y seguramente seguiremos trabajando de aquí en adelante. Eh, bueno, mil gracias a todos y con este seminario terminamos entonces este primer ciclo del semillero de investigación del año para celebrar los 40 años de AFI, de la carrera de geología. Mil gracias. Chao, Tania. Chao, María. Hasta luego. Buen día.